Órale, mijo. Órale, arriésguese, cabrón. Si se cae, se levanta, no hay pedo. No te va a pasar nada. Los viejos de antes nos decían, del suelo no pasas. ¿No tuviste un papá que te dijera, usted puede, mijo, con todo? Hazlo tú, cabrón. De eso se trata este camino, de ser el hombre que tu papá no fue, de aprender a reconocerlo y decir, pues yo sí lo voy a hacer, que lo seas para ti y lo seas para tu descendencia. Antes de ser un mejor hombre para tus hijos, antes de ser un mejor papá para tus hijos, sélo para ti. Sana eso que no te dio. Aprende a tener fe en ti mismo. Motívate a ti mismo. Di, tú puedes con todo, cabrón. Tú puedes con esto y más. Demuéstratelo. Porque de ahí es de donde viene el amor propio. Del arriesgarse, de hacer cosas que nos dan miedo y lograrlas y sentir que lo lograste. Y entonces dices, no mames, soy una verga. No me caí. O mejor aún, no mames, me caí, no me morí. Hace como una semana se me perdió el Tokio y otra vez me tuve que subir a las bardas y ver cómo lo rescataba. Imagínate que no supiera yo subirme bardas. Ay, no, me da miedo subirme ahí. Imagínate ese tipo de hombre. Se te pierde tu hijo. Ay, no. Ya se murió. Ya se lo llevó el río. No me voy a aventar a rescatarlo. Eso no jala, mi compa. No jala. Esos son de los arquetipos históricos. Esa es la masculinidad arcaica que le tienen miedo, que necesitamos para sobrevivir. Se necesita de un hombre fuerte y un hombre cabrón en cada casa para sobrevivir. En las casas donde los hombres son pendejos, los niños se mueren. Así de grave está el pedo. Porque si no se muere hoy, se muere después. Si no se muere de niño, se muere de adulto, porque nunca aprendió a ser un adulto funcional y ahí está deprimido, adicto a todas las sustancias. Así, con esos huevos, me vale verga, de todos modos me cancelan diario. ¿Qué me van a hacer? ¿Cancelarme? Esos pinches chamacos borrachos que se matan en un coche es un papá sin huevos. Cuando no hay un papá fuerte en la casa, los hijos se mueren. No estamos pa' pendejadas, no estamos pa' jueguitos. Porque están aterrados de hacer nada. Están metidos en los videojuegos, metidos en las redes sociales, metidos en el porno, porque tienen terror de la vida. Yo también tuve terror de la vida. Yo también tuve miedo a salir. Yo también tuve miedo a todo a mi alrededor. Y justo hay que reconocerlo. Y no hay que generar una generación miedosa otra vez. ¿Por qué le tienes miedo a fallarle a los demás y no tienes miedo a fallarte a ti mismo? ¿Por qué no buscamos esa misma disciplina, esa misma exigencia, ese mismo esfuerzo que hacemos por cumplirle a los demás? ¿Por qué no lo hacemos con nosotros mismos, con nuestros sueños, con nuestras intuiciones infantiles? Yo quiero hacer esto, yo quería hacer esto, desde niño mi sueño era hacer esto. ¿Por qué no me disciplino con eso? Porque somos blandos con nosotros mismos, nos falta esa firmeza, nos falta esa dureza, nos falta esa conciencia. Por eso es más fácil que nos victimicemos y digamos, ay, yo hago esto, a esa dureza, a verte al espejo. Y esto es difícil, es muy difícil. Pero los que lo logran hacer se vuelven personas sumamente completas y exitosas. Ponerle límites y no tolerarle sus chingaderas al del espejo. Eso es otro nivel de huevos, mi compa. Una cosa es decirle a la merecida, Nel, conmigo no te haces pendeja, yo sé lo que estás haciendo, y a la otra te vas a la verga. A ver, dile eso al del espejo, Nel, a mí no me haces pendejo, que la lluvia y que yo creo que es mejor, ni madres, vas al gimnasio. Porque eso es lo que dijiste que tienes que hacer. Porque eso es lo que hace un hombre. ¿Cuántos de ustedes se regañan? Y ojo, no quiere decir que se agredan a sí mismos. Y yo siempre he hablado de que hay que cuidar mucho el discurso personal,
Pero ya cuando el discurso personal se vuelve condescendiente y apapachador, tú todo lo mereces y no haces nada, pues no mames, mi compa. Vete a los ojos y di, la neta sí le estoy cagando en esto y lo voy a cambiar. La neta sí le he estado cagando en esto, en esto y en esto y en esto. Reconócete a ti mismo en lo bueno y en lo malo, en lo que hay que cambiar, en lo que hay que potenciar. Exígete a ti mismo. Así, mi compa, eso es el liderazgo. ¿Quieres ser líder de otras personas? Te tienes que aprender a liderar a ti mismo. Si tú necesitas un líder, si necesitas un patrón que te diga qué hacer, siempre vas a hacer eso. Siempre vas a ser seguidor, siempre vas a ser empleado y puedes ser el mejor y no hay pena en eso, hazlo. Pero toma la decisión con conciencia. No quieres hacer eso, quieres liderar, quieres desarrollar tus propios sueños. Entonces asume lo que eso implica, la responsabilidad que eso implica, la exigencia que eso implica, la autoexigencia de poner tu alarma y cumplirla, de ponerte horarios y cumplirlos, de ponerte castigos si no los cumples, de darte premios si los cumples. Sé tu propio jefe, pero sé un jefe cabrón. No seas un jefe indulgente, sé un jefe cabrón, exigente, que solo espera lo mejor de la gente que trabaja con él. Y sé ese jefe contigo mismo. Exígete lo mejor, sé cabrón contigo mismo. Hoy, ahorita, porque es julio, póngase a estudiar. Todos tenemos sueños. ¿Sabes qué es lo que te separa de tus sueños? Estudio y práctica. ¿Sabes qué es lo que necesitas para lograr tus sueños? Estudio y práctica. Y el problema es que practicar sin el estudio hace que tome más tiempo. Todos debemos ser estudiantes de algo, de lo que sea. Yo hoy por hoy estudio todos los días. ¿Qué esperas para recuperarlo? ¿Qué esperas para ponerlo mamado? Ya te dije cómo quitarle lo atrofiado, te lo he dicho 1001 vez meditando. Pero aparte tienes que atender. Ahora que sabes controlar tu atención, ahora que no te distraes, entonces a leer, entonces a estudiar y entonces a practicar. Si no, ¿cómo vas a lograr tus sueños? No, es que yo nací con talento. El talento no existe. El talento es una mentira que justifica a los mediocres. El talento no existe, hay trabajo, hay educación y hay sudor. Y si no tienes las tres, no haces ni madres. ¿Crees que tienes algo especial? Te mintieron para que seas huevón toda tu vida. Y si estás esperando a que eso especial florezca y salga, te vas a quedar esperando. Porque no va a florecer y no va a suceder. La única forma de florecer es estudiando, es trabajando y es practicando. Porque ni siquiera es que no sepas. La gran mayoría de aquí sabemos lo que tenemos que hacer. No es que no sepas. El problema es que hay toda una serie de mecanismos alrededor que muchas veces no terminamos de entender y no terminamos de desarticular. Que nos educaron para hacer de una forma. Estamos entrenados, estamos condicionados como perritos. Entonces yo te digo, eres como un perrito que siempre que sale al jardín lo agarran a putazos. Y entonces yo vengo y te digo, sálgase al jardín, mi compa. Y tú dices, no, pero no entiendes por qué. No te acuerdas que te agarraban a putazos. O es tan normal que te agarren a putazos que no logramos entender por qué no quiero salirme al jardín. Porque si yo te pregunto, mi compa, ¿quieres ser empresario? ¿Quieres ser autosuficiente? ¿Quieres ser el líder de tu propia empresa? ¿Quieres ser el líder de tu propio sueño, de tu desarrollo? ¿Y quieres tener gente que te ayude y crecer? Porque cuando tú le preguntas a la gente, ¿qué prefieres? ¿Trabajar para ti o trabajar para alguien más? La gran mayoría te dice, no mames, yo quiero trabajar para mí, yo quiero trabajar para mis sueños, yo quiero trabajar para construir mi visión, no para construirlo de alguien más, no para construirle los sueños a alguien más, no para desarrollarle, hacerle el trabajo a alguien más. La gran mayoría queremos eso. ¿Usted qué quiere, mi compa? ¿Dedicar toda su vida a construir el sueño de alguien más? ¿O dedicar toda tu vida a construir tu sueño? Porque el problema es que la mayoría queremos eso.
pero no nos damos cuenta que nos educaron para lo otro. No nos damos cuenta que nos cuesta un chingo de trabajo y lo intentamos. Yo se los juro, mi compa, me acuerdo de todas las veces que me quedé sin trabajo. Era una gran oportunidad de desarrollar mis sueños, pero no lo hacía. Cuando trabajaba en los comerciales, me levantaba a las 5 de la mañana, dormía 2 horas por alguien más. Pero cuando se trataba de construir mi sueño, me quedaba dormido, prefería dormir. Cuando se trataba del trabajo de alguien más para luchar por un aumento, investigaba todo el tiempo y el esfuerzo que yo ponía al servicio del trabajo de alguien más, algo en lo que ni siquiera creía. Me pagaban muy bien, eso sí, porque la señora patrona se casó con un vato de mucho varo que le financiaba todas sus ideas locas. Ya sabe, cosas que solo pasan en Estados Unidos. Hombres financiando negocios que nunca van a funcionar de miles de dólares. Eso no pasa. Es decir, me pagaba el simpeo. Entonces, cuando me pagaba el simpeo de un vato, yo me dedicaba cabrón. Estudiaba un chingo, estudiaba cómo funcionaban las redes sociales, iba y me metía. Apenas estaba empezando a estudiar dirección, sabía muy poco de dirección. Había un vato que dirigía las cámaras, me le pegaba. ¿Cómo haces esto? ¿Cómo haces esto? ¿Qué cámara es? Estaba yo en la chuleta, mi compa. Y en cuanto me corrieron, si yo hubiera dedicado las mismas horas en ese momento, seguramente, amo mi vida hoy en día, creo que es una bendición que existe el Temach, pero si yo en ese momento hubiera dedicado los mismos recursos que dedicaba cuando me pagaban, en estudio, en trabajo, en tiempo de set, en tiempo de sentarme a grabar, porque sí dije lo voy a hacer, pero nunca me senté a grabar, y eso es algo que nos pasa mucho. No accionamos, no concretamos, decimos lo voy a hacer cuando esté listo, y nunca estamos listos. Estamos listos cuando nos contratan, estamos listos cuando nos pagan, estamos listos cuando tenemos un maestro que nos dice, un jefe que nos dice, cuando tenemos un capataz. Ahí sí resolvemos. Hasta lo que no sabemos hacer. ¿Sabes hacer esto? A huevo, contráteme y luego veo cómo lo resuelvo. Esa es una que también aplicaba yo mucho antes, ¿no? Como la del dron. Yo la aplicaba mucho y sabes, sí, yo sé, usted contráteme y ya estoy volando el dron sin saber, viendo tutoriales en la noche un día antes, ¿no? Y arriesgándome cuando es para alguien más. Y esto yo lo detecté desde hace mucho. Yo decía, no puede ser que yo soy tan trabajador para los demás. Yo trabajaba, mi compa, mis 20s trabajé durísimo en el servicio de los sueños de otra gente. Levanté proyectos, levanté películas, levanté un chingo de cosas. Pero para mí nunca levantaba nada, nunca hacía nada, nunca construía nada. Y no es que no quisiera, yo soñaba con hacer mis propios proyectos, pero procrastinaba, pero no me disciplinaba. Y entonces esto fue un objeto de estudio para mí durante mucho tiempo. Hasta que empecé, por azares del destino, caí en cómo opera la educación básica en nuestra sociedad. Y entonces me empezaron a caer muchos 20s. Y hoy les voy a dar esos 20s porque ustedes seguramente fueron educados como yo. Y ustedes seguramente como yo tienen un chingo de sueños y un chingo de ganas de hacer un chingo de cosas. Tienen el potencial para hacerlo y no lo hacen. Y no entienden por qué. No entienden por qué si un trabajo del salario mínimo te hace hacer un chingo de cosas, pero la motivación de tus sueños te hace procrastinar y te hace posponer. Y les voy a dar muchas soluciones para eso, así que no se me vaya, mi compa, seguimos aquí. Es bien importante entender una cosa. Nos venden la educación tradicional, nos la venden como si fuera un proceso académico, como si vas a aprender información que te va a servir en la vida. Y eso es lo que le vendieron a nuestros papás y eso es lo que nos vendieron a todos, ¿no? Esto te va a servir en la vida. Aprender la tabla periódica de los elementos químicos te va a servir en la vida. Hay una cosa que me dicen mucho y es, ¿por qué esto no lo enseñan en la escuela? Y uno de mis grandes sueños vitales es que haya una clase
habilidades sociales, de desarrollo humano, una clase de comportamiento humano, una clase de... Existe la clase esta de civismo, pero está muy mal dada y muy mal articulada y no está en todos lados. Una clase que nos explique cómo desenvolvernos en sociedad es mucho más útil, mucho más tronco común. Entiendo que hay gente que no, yo sí estudié robótica y a mí me sirve un chingo saber de física. O gente que dice, yo sí calculo las trayectorias cuando me voy a aventar un clavado en el mar y puedo... Hay gente que sí, pero la mayoría, hay un chingo de información académica inútil en las escuelas. Y todos lo sabemos reconocer. Sí, sumar me sirve en la vida, pero hacer pinches operaciones de álgebra. ¿Cuántos de ustedes, cuándo fue la última vez que en el súper se sacaron acá unas variables? ¿Cuándo fue la última? Y sí, hay un vato que estudió contaduría y es contador y me dice, no mames, a mí sí me sirve. Pues sí, a ti sí. El punto es que la educación básica general tendría que ser más universal, ¿no? Más tronco común, más algo que nos vaya a servir a todos. Y entonces viene la pregunta del millón. Si no es una preparación académica para la vida, entonces ¿a qué voy? Entonces, ¿por qué a huevo? Porque eso sí, todo el tiempo estamos hablando de la educación. La educación es importante, la educación. ¿Pero qué es la educación? ¿Qué educación hay en nuestra sociedad? ¿Qué opciones tenemos? ¿Cómo nos educaron? ¿Bajo qué modelos? ¿Qué aprendimos? Porque hemos hablado mucho de lo que aprendemos en la casa, de lo que aprendemos de nuestros papás, de lo que vimos y lo que estamos replicando de nuestras familias. Pero hablamos muy poco de lo que aprendimos en la escuela. Y hablamos muy poco de lo que aprendimos en la escuela, aún cuando la gran mayoría de nosotros aprendió lo mismo ahí, y aún cuando la tecnología y la evolución social y la evolución de los mercados laborales genera un conflicto directo con lo que nos enseñaron en la escuela. Porque en la escuela no nos están educando académicamente, nos están educando laboralmente. Es un campo de entrenamiento para que sirvas en la fábrica. Así está pensada la educación. Por eso no te dicen a las 8 de la tarde, tráete tu reloj, y a las 8 de la noche acaba la sesión. No, suena una pinche chicharra, y tú condicionado como animalito, ¡pum!, suena la chicharra y te paras. Y en muchos lugares es diferente. Cuando yo iba a la escuela en Estados Unidos me sorprendía que aunque la maestra no dijera nada, sonaba la chicharra y todos se paran y se van. La chicharra era más poderosa que la maestra. La campana. En México el maestro tiene más autoridad sobre la campana, pero hay una campana. Hay una campana que te dice a qué hora comes. Hay una campana que te dice a qué hora estudias. Hay una campana que te dice qué hacer. Hay un facilitador frente a ti que te dice qué hacer. Y premiamos en función de la obediencia. Damos validación en función de la obediencia, no en función de la resolución de problemas, Porque hay un chingo de gente que no cumple, que no obedece, pero puede resolver el problema en diferentes áreas. En matemáticas siempre hay un vato. En mi escuela había uno, no voy a decir su nombre por si me está viendo, pero ese compa sabe quién es. Era un vato que habían subido como de 3 grados porque era muy inteligente. Tristemente era inepto social como él solo. No le hablaba a nadie, todo mundo le hacía bullying. Iba y se escondía hasta el fondo de la pinche clase y se hacía bolita como en su suéter, y ahí estaba dentro de su suéter leyendo. No ponía atención, pero en ciertas clases específicas, no en todas, en ciertas clases específicas, cuando los maestros lo trataban de confrontar, el vato se paraba y trácata, te resolvía el problema. ¿Tú crees que le aplaudían? Hemos hablado mucho de la importancia de la validación en la educación. ¿Tú crees que ese vato le decían, ay, a huevo, resolviste el problema? Muy bien.
No, lo regañaban, porque el punto no es que resuelva el problema, el punto no es que aprendas a resolver el problema, aunque así nos lo dibujan, no, el punto es que aprendas a obedecer. El punto es que aprendas a homogeneizarte, a hacer las cosas como te dicen que las haces, a seguir instrucción. Por eso es muy chistoso cómo ahora nos sorprende cuando nadie nos da la instrucción que no lo hacemos. Por eso ahora nos sorprende que cuando el profe de la vida, que es el pelón, te dice: persigue tus sueños, hijo de tu puta madre, pero persíguelos con huevos, persíguelos con disciplina, y mañana te levantas a las 5 de la mañana a leer un libro sobre lo que es tu sueño, y esa es tu tarea, y si fallas nos vamos a burlar de ti. Chingo a mi madre si no se levantan mañana a leer. Y por eso ayuda, y yo me lo compro, y yo me pongo el suéter del profe, yo me lo pongo. Si eso les ayuda, yo lo hago. Pero en el mundo ideal que se imagina el Temach, donde esto te lo enseñan en la escuela, no debería ser necesario. No debería ni siquiera de funcionar, no debería de ser útil. Deberíamos de nosotros solitos poder hacerlo, poder decidir, poder tener esa autonomía. Y ojo con esto, porque entonces, si nosotros empezamos a sembrar un mundo en donde los niños, cuando se distraen y se divierten y hacen lo que les es natural y se mueven y están activos y persiguen esos impulsos creativos, esos impulsos de conocer, esos impulsos de descubrir, si eso se los cuarteamos y los empastillamos para que no suceda, si en lugar de darles atención y relacionarnos con ellos, les ponemos enfrente una pantallita con colores del Cocomelon y les ponemos la tablet, les ponemos el iPad para que se distraigan porque no los queremos educar, no nos sorprendamos que cuando sean hombres jóvenes, adultos jóvenes, no les interese nada. No nos sorprendan si llevamos toda la vida regañándoles por los que les llama la atención. Y sí, entiendo, cuando tienes 6 años te llama la atención el gusanito, pero si no te dejaron ver el gusanito, ¿por qué piensas que ahora vas a poder accionar sobre lo que te interesa? Y es ahí donde está el pedo, ¿no? Porque la distracción es la observación y el aprendizaje. Es el principio básico del aprendizaje. La lectura, la observación. Te quitan esa premisa. No, tú no tienes derecho a observar. Tú no tienes derecho a cuestionar. Tú tienes que absorber como realidad lo que nosotros te digamos que es la realidad. Y si lo cuestionas, te exiliamos. Te quitamos la validación. Porque lo que nosotros decimos está en los libros. Y si está en los libros es la verdad absoluta. El pedo del Temach no es que crea que tiene la verdad absoluta, como dicen algunos comentarios haters por ahí. Ay, es que cree que tiene la verdad. No, ese no es el problema del Temach. El problema del Temach es que cuestiona lo que todos les dijeron que es la verdad absoluta. Porque cuando yo lo cuestiono, te permito que tú lo cuestiones. Porque cuando yo te digo, ¿ya te diste cuenta que tal vez esto no está tan chido? Tú dices, ah, cabrón, ¿sí es cierto? Sí es cierto, esto no debería de ser así. Esto no es equitativo. Y ese es el problema. Desde chiquitos nos enseñan a no cuestionar. Desde chiquitos nos enseñan con validación o ausencia de validación. Nos educan a que no debemos cuestionar. Y esto le pasaba a este compa que les digo que era un exiliado social. No era un exiliado social porque una bola de niños de 8 años decidieron que lo vamos a exiliar socialmente para castigarlo. No. Y yo era el primero, yo era el primero. Yo era el pinche comandante de los profes. Los profes me decían, a ese güey hay que exiliarlo socialmente, y yo era el primero en mandarlo a la verga. Yo era el más obediente porque era el que necesitaba validación, porque vivía en una casa de papás que se estaban divorciando. Yo también lo digo abiertamente. Yo era un niño sin atención, desverguerísimo, porque no tenía atención en su casa. Y entonces era el primero, hambriento de atención de los profes, hambriento de atención de los compañeros, que mire, sí profesor, sí patrón. Yo era el capataz de los morrillos. Pero yo no decidí que vamos a exiliar a ese vato, lo decidieron los profes. ¿Y sabes por qué lo decidieron? Porque no cumplía con la norma. Y ahí se va a aprender a cumplir con la norma.
Nos educaron para trabajar en fábricas. Nos educaron para trabajar en líneas de ensamble, así, para sentarte a hacer cosas que no te impliquen resolver nada. A los pinches a las macroestructuras les valemos verga. ¿Tú crees que hay un cabrón que dice, un momento, ahora todos esos trabajos los hacen los robots, entonces tal vez deberíamos de educar a la población para ser autosuficiente? ¿Tú crees que piensan eso? Les vales verga, mi compa. Le vales verga. ¿Tú crees que a las clases poderosas de nuestros países les importa que aprendamos a ser autosuficientes? ¿Tú crees que les importa enseñarnos a ser autodidactas en el internet, que está toda la información? ¿Tú crees que les importa que nos preocupemos por generar lazos transnacionales aprovechando que existe el internet y que podemos forjar comunidades que conecten a lo largo de Latinoamérica y tal vez, solo tal vez yo estoy muy loco, pero tal vez desarrollar negocios a través de redes de comunicación que se establezcan con personas que comparten los mismos valores? Digo, tal vez yo estoy soñando y creándome un mundo utópico, pero yo creo que podríamos cambiar los mecanismos de educación. Porque aquí el problema ni siquiera es que te educaron para algo que ya no existe. Ni siquiera el problema es que ser obrero tenga algo de malo o trabajar en fábrica sea malo. Quiere decir que mucho de esa educación ya es obsoleta. Quiere decir que las personas que triunfan hoy en día con cómo es el sistema económico, con cómo funciona el internet y las redes de mercancías y un chingo de cosas, a quien le funciona generalmente es a las personas que se vuelven emprendedoras, que se vuelven autosuficientes. No nos genera, por eso tenemos que replantearnos. Para los que todavía están estudiando, no es que dejen de estudiar, es que replanteen el objetivo de su estudio, es que entiendan que el objetivo de aquí es el aprendizaje. El objetivo de venir a la escuela es obtener las herramientas, no el aplauso social, no la estrellita de los maestros en la frente. Muy bien, estrellita. No venimos a eso, porque entonces lo que se nos está reforzando es pedir permiso. Y esto también te pasa a ti, ¿no? Tú pides permiso. A veces necesitamos permiso para ejercer nuestros mejores procesos. A veces queremos pedir permiso para ser grandes. A veces sentimos que no merecemos porque es esta educación. Es como un techo en nuestra mente que no nos deja crecer, que no nos deja expandir la mente, porque ahí te enseñan a que no eres eso, a que no eres especial, a que tienes que obedecer igual que todos, a que tienes que trabajar en lo que te piden, no en lo que tú quieres, a que tienes que trabajar para que te den esa validación. Entonces tu autovalidación le quitas ese valor. Y luego nos sorprendemos de que la mayoría de los hombres tienen el autoestima bajo, tienen poco amor propio. Pues vivimos en una sociedad donde si trabajas por lo que tú quieres hacer, nadie te valida. A menos que lo hagas 10 años sin refuerzo positivo, con un chingo de huevos, un chingo de energía, un chingo de constancia, un chingo de disciplina, y entonces sí truena, porque truena, mi compa. Siempre que trabajes duro en un sentido, siempre que trabajes direccionado con un objetivo, va a tronar, se va a abrir ese pedo y vas a cosechar los frutos. Y entonces sí, de un día para otro, ¡wow! Todo mundo te conoce. ¡Wow! Tienes millones de seguidores y ahora sí todos tus compañeritos del kinder, de la primaria, de la secundaria y de la prepa te escriben en el Facebook y ahora sí todo mundo se siente bien orgulloso de conocerte. Felicidades y aplausos. Pero antes no. Sí vivimos en esa sociedad y sí tenemos que hacer algo al respecto. Tampoco puedes permitirte tú decir, pues bueno, me educaron así, tengo que hacer un chingo de trabajo que es bien difícil, que no me gusta, tengo que hacer un chingo de ese tipo de trabajo. Pero el sistema no va a cambiar en un rato. Y aparte, los que ya cruzamos por el sistema, lo que necesitamos hacer no es cambiar el sistema, es cambiar lo que el sistema nos hizo a nosotros. Es cambiar lo que el sistema me entrenó, lo que el sistema me condicionó en la mente, renunciar.
Y eso se puede, la belleza del cerebro humano, el poder de la mente humana es tan cabrón que con meditaciones, con ejercicios de autoconocimiento puedes entender esto. Puedes reconocer y decir, no mames, la maestra Rosita, que siempre que yo dibujaba llegaba y me arrancaba los dibujos del cuaderno, cuarteó mi creatividad y mis ganas de dibujar, y yo tenía ganas de dibujar y esa era mi intuición, y entonces lo voy a recuperar, y entonces voy a recuperar hacer mis dibujitos, y me voy a justificar la compra de una tablet para mi trabajo y la voy a usar en los lives, pero voy a reexplorar y voy a reconectar con mi deseo que tenía de dibujar cuando era niño. ¿Qué cosas te cuartearon cuando eras niño? ¿Qué cosas te cuartearon en la infancia? ¿Qué cosas te cuartearon que tú querías explorar, que tú querías investigar? Y se puede reconectar con eso, se puede reconectar con esos primeros impulsos. Pero también hay que volverse sumamente duros con uno mismo. Porque también nos enseñaron, y esto es muy cabrón, porque para todos es muy importante la validación. Tenemos que reconocerlo, tenemos que entenderlo, porque podemos decir, no, a mí no me importa. No, sí te importa, cabrón. Si tú dices que vas a llegar a las 8 de la mañana al gimnasio, llega a las 8 de la mañana al gimnasio. No puedes, entonces júntate con un compa y vas a ver cómo se vuelve más fácil. Esto es muy claro en el gimnasio, y se los digo como para los gym bros y esas experiencias. Cuando tú vas con alguien más, hay alguien ahí que te da validación, que te aplaude, que te reconoce tu disciplina de haber ido, que te dice, yo veo que viniste al gimnasio. Y entonces es más fácil ir al gimnasio. Yo tengo un vecino en el gimnasio de donde vivo, que es como mi gym bro, y nunca platicamos, pero siempre coincide a la hora que entrenamos, y siempre nos vemos y nos saludamos. Yo entreno más duro, nomás nos saludamos y ya, él entrena, yo entreno y nos vamos. Yo sí detecto que entreno más duro cuando ese cabrón está ahí. Yo sí lo detecto. Porque hay alguien ahí que es testigo, me atestigua. ¿Se acuerdan? Hace mucho hablábamos del testigo, de que necesitamos testigos. La validación humana es poderosa, es motivante, me motiva. El saber que el responsabilizarme con otra gente me motiva. El responsabilizarme con que otras personas esperan que yo esté, esperan que yo cumpla, también es motivante. Y esto es educación, pero también es biológico. Por eso es más fácil que estemos dispuestos a trabajar para alguien, porque hay más consecuencias si fallo, porque hay más gente ahí responsabilizándose por mí y yo por ellos. Porque si les fallo a todos ellos es doloroso. Y aquí es donde yo te pregunto, ¿y si te fallas a ti, no? ¿Por qué le tienes miedo a fallarle a los demás y no tienes miedo a fallarte a ti mismo? ¿Por qué no buscamos esa misma disciplina, esa misma exigencia, ese mismo esfuerzo que hacemos por cumplirle a los demás? ¿Por qué no lo hacemos con nosotros mismos, con nuestros sueños, con nuestras intuiciones infantiles? Yo quiero hacer esto, yo quería hacer esto, desde niño mi sueño era hacer esto. ¿Por qué no me disciplino con eso? Porque somos blandos con nosotros mismos, nos falta esa firmeza, nos falta esa dureza, nos falta esa conciencia. Por eso es más fácil que nos victimicemos y digamos, ay, yo hago esto, a esa dureza, a verte al espejo. Y esto es difícil, es muy difícil. Pero los que lo logran hacer se vuelven personas sumamente completas y exitosas. Ponerle límites y no tolerarle sus chingaderas al del espejo. Eso es otro nivel de huevos, mi compa. Una cosa es decirle a la merecida, Nel, conmigo no te haces pendeja, yo sé lo que estás haciendo, y a la otra te vas a la verga. A ver, dile eso al del espejo, Nel, a mí no me haces pendejo, que ay, que la lluvia y que yo creo que es mejor, ni madres, vas al gimnasio, porque eso es lo que dijiste que tienes que hacer, porque eso es lo que hace un hombre.
¿Cuántos de ustedes se regañan? Y ojo, no quiere decir que se agredan a sí mismos. Y yo siempre he hablado de que hay que cuidar mucho el discurso personal. Pero ya cuando el discurso personal se vuelve condescendiente y apapachador, tú todo lo mereces y no haces nada, pues no mames, mi compa. Vete a los ojos y di, la neta sí le estoy cagando en esto y lo voy a cambiar. La neta sí le he estado cagando en esto, en esto y en esto y en esto. Reconócete a ti mismo en lo bueno y en lo malo, en lo que hay que cambiar, en lo que hay que potenciar. Exígete a ti mismo. Así, mi compa, eso es el liderazgo. ¿Quieres ser líder de otras personas? Te tienes que aprender a liderar a ti mismo. Si tú necesitas un líder, si necesitas un patrón que te diga qué hacer, siempre vas a hacer eso. Siempre vas a ser seguidor, siempre vas a ser empleado y puedes ser el mejor y no hay pena en eso, hazlo. Pero toma la decisión con conciencia. No quieres hacer eso, quieres liderar, quieres desarrollar tus propios sueños. Entonces asume lo que eso implica, la responsabilidad que eso implica, la exigencia que eso implica, la autoexigencia de poner tu alarma y cumplirla, de ponerte horarios y cumplirlos, de ponerte castigos si no los cumples, de darte premios si los cumples. Sé tu propio jefe, pero sé un jefe cabrón. No seas un jefe indulgente, sé un jefe cabrón, exigente, que solo espera lo mejor de la gente que trabaja con él. Y sé ese jefe contigo mismo. Exígete lo mejor, sé cabrón contigo mismo. Si hubiéramos aprendido a estudiar, mi compa, cualquiera de ustedes se podría volver editor de video, editor de foto, animador, programador. Y esas solo son cosas que yo sé que yo necesito. Que si yo conociera más compas que hacen estas tareas, podría construir esto más grande. Si yo tuviera un cuarto con 200 editores, podríamos hacer un chingo de contenido. Con un cuarto con 200 editores de fotografía, podríamos hacer un chingo. Un cuarto con 200 programadores, podríamos hacer un chingo. Y esto no soy solo yo. Cualquier empresa ahorita. Y eso solo son cosas que se me ocurren ahorita porque son mis necesidades, pero es cualquier tema. Si tú supieras estudiar y te dieras a la tarea de estudiar y ok, tal vez tengas que pagar $3.99 por un curso de cómo aprender a hacer ciertas cosas. Hace rato estábamos hablando de las malas inversiones para los que estaban en el live de TikTok. De las malas inversiones de gastar $3.99 en una página de internet. Mejor gástalos en un curso, gástalos en un taller y no solo gástalos, no solo compres el curso, porque esa es otra. Platicas con los compas, no, mi compa, ya me inscribí, descargué 200 cursos en mi compu. ¿Y cuántos has hecho? No, es que ahorita me estoy preparando, pero el próximo año, ¿cuál pinche próximo año, mi compa? Hoy, ahorita, porque es julio. Póngase a estudiar. Todos tenemos sueños. ¿Sabes qué es lo que te separa de tus sueños? Estudio y práctica. ¿Sabes qué es lo que necesitas para lograr tus sueños? Estudio y práctica. Y el problema es que practicar sin el estudio hace que tome más tiempo. Todos debemos ser estudiantes de algo, de lo que sea. Yo hoy por hoy estudio todos los días. Todos los días. Tal vez no todos los días los mismos temas, pero comportamiento humano, desarrollo y comunicación de masas y dirección son 3 cosas que por lo menos una vez a la semana estudio, porque son las 3 líneas que tiene mi camino de vida, porque son las 3 cosas que me apasionan y con las que yo hago, y aprendo otras cosas que los nutren. Mi dibujo, tal vez no soy el mejor dibujante, pero mi dibujo me ayuda a entender cómo puedo dirigir algo animado. Y eso me ayuda, y eso me desarrolla, y eso construye una mejor versión profesional de mí.
de mi profesión, de lo que yo hago, a lo que yo me dedico. Mi yo profesional es una parte importante, medular en un mundo capitalista fundamentado en el valor social como en el que vivimos hoy. ¿Quién eres? Si somos lo que hacemos, si somos lo que estudiamos, si somos lo que nos desarrollamos, ¿quién eres? Este yo profesional, ¿quién es tu yo profesional? ¿A qué se dedica? ¿Qué estudia? ¿Cuánto estudia? Ahora que fui con los compas de Hierro y me dijeron, sáquese unos libros, pelón. Porque está bien chido estar bien mamados de acá, pero hay que estar bien mamado de acá también. ¿Cuánto entrenas acá? Piensa que el live de hoy va en el sentido, imagínate que es un músculo. Este músculo de acá nos lo atrofiaron. La educación nos lo atrofió. Nuestros papás nos lo atrofiaron. La televisión nos lo atrofió. El internet nos lo atrofió. Y es el músculo más importante para la supervivencia. ¿Qué esperas para recuperarlo? ¿Qué esperas para ponerlo mamado? Ya te dije cómo quitarle lo atrofiado. Te lo he dicho 1001 vez meditando. Pero aparte tienes que atender. Ahora que sabes controlar tu atención, ahora que no te distraes, entonces a leer, entonces a estudiar y entonces a practicar. Si no, ¿cómo vas a lograr tus sueños? No, es que yo nací con talento. El talento no existe. El talento es una mentira que justifica a los mediocres. El talento no existe. Hay trabajo, hay educación y hay sudor. Y si no tienes las tres, no haces ni madres. ¿Crees que tienes algo especial? Te mintieron para que seas huevón toda tu vida. Y si estás esperando a que eso especial florezca y salga, te vas a quedar esperando. Porque no va a florecer y no va a suceder. La única forma de florecer es estudiando, es trabajando y es practicando. Eres más cabrón de lo que crees. Y si te aplicas, dame un mes de julio de estudio. Activemos el modo sabio. Y me cuentas cómo te fue, me cuentas qué lograste, me cuentas qué aprendiste a hacer. Me lo mandas, me lo enseñas. En julio de estudio aprendí a hacer música y mira esta rola que hice. En julio de estudio aprendí a programar y mira esto que hice. Quiero ver ese modo guerra aplicado a transformar el músculo de acá, a ponerlo bien mamado. Quiero ver esas historias, así como veo esas historias con las frases diciendo: órale, hijo de su madre, que el éxito no espera a nadie, el éxito hay que irlo a pelear. Cuando están levantando fierros, quiero verlos también desarrollando el de acá, porque el de acá es el que les va a salvar la vida.